Continuamos con información en esta mañana y muy contentos, complacidos de estar con los representantes de la Embajada de los Estados Unidos. En esta ocasión tenemos la participación en vivo de doña Lauren Garza, quien es agregada cultural de la Embajada de los Estados Unidos, y por supuesto hoy acompañada de colegas muy queridos en esta provincia y que siempre se apunta con limón, y hay que decirlo así, la gente apuntada con limón, doña Ligia también por supuesto, hay que reconocer esos rostros, ustedes los pueden ver por redes sociales en este momento, y de gente que se ha puesto la camiseta, y hay que hablar claramente de esos rostros que siempre se ponen la camiseta por limón. Ellos son un ejemplo vivo que ustedes pueden admirar en esta mañana, y que dichosamente a las 11 de la mañana, doña Laura, estaremos ahí compartiendo parte de esa celebración. Sí, estamos muy contentas de estar aquí en Limón otra vez para celebrar este aniversario del American Corner con la comunidad aquí. A las 11 vamos a traer un grupo de jazz de Roosevelt University en Chicago y van a darnos un poco de su música, de su cultura para compartir en la celebración. Segunda vez en Limón, ¿cómo se ha sentido? Sí, estoy muy contenta de estar aquí en el mar y comí rice and beans por la primera vez anoche, entonces siempre es un placer estar afuera de San José y conocer gente nueva y estar aquí en Limón. ¿Estarán todo el día en Limón o solamente para la actividad específica? ¿Cuál es su ruta para Limón? Sí, llegamos ayer y tuvimos un evento con un grupo de inglés de INA y vimos una película sobre Martin Luther King en celebración del mes del afroamericano en los Estados Unidos. Y hoy tenemos este evento esta mañana y luego regresamos. En el comunicado oficial que se ha hecho desde el pasado lunes, siempre resaltamos la cantidad de personas que visitan ese rincón americano. Vamos a decirlo en español, para la gente que de repente dice, bueno, ¿y eso cómo es que funciona? Bueno, es un espacio que se ha diseñado con material didáctico muy valioso y en donde a través de los años, 13 años, ha impactado en la provincia de Limón. Dentro de la Embajada de los Estados Unidos, hoy por hoy, la biblioteca pública está en el corazón de ustedes también. Sí. Nos recuerdan realmente todos los días, hay un espacio, incluso un mural, que ha sido gracias a parte de ese esfuerzo, por supuesto, con tantas personas que suman, y en donde más de ¿qué puedo decir? Más de 150,000 personas han estado sumando en ese rincón americano. Así expectativa interesante para una provincia como la nuestra. Sí, es correcto. De verdad, es un placer trabajar con el equipo en el American Corner. Han organizado más que 900 programas de cultura que incluyen clases de inglés, programas con músicos como hoy, clubes de robótica, clases para mujeres quien quieren aprender sobre cómo pueden crecer un negocio. Y sí, es un placer trabajar con ellas y el American Corner para dar estas clases gratis que son para la comunidad aquí, para el desarrollo económico del área y para crear puentes más fuertes entre nuestra gente, entre los costarricenses y los de los Estados Unidos. El Cantón Central de Limón es uno de los que más se identifica también, decirlo, el Caribe Sur, Talamanca. Interesante con el tema del inglés, la visitación. Dentro de estos proyectos importantes que tiene el American Corner, por ejemplo, la biblioteca móvil, quisiéramos nos explicaran un poquitito más para que las personas que nos escuchan en esta mañana puedan comprender cómo es que funciona esa biblioteca móvil. Sí. ¿Y por qué y hace cuánto?
La biblioteca móvil empezó hace 4 años y es un proyecto muy bonito. Es una alianza entre la embajada, el American Corner, APM y DOL. Y la idea es que podemos alcanzar gente afuera del centro de Limón con los recursos tecnológicos, libros, capacitación, y tiene hace 2 años, creo, tiene 1 año, tiene una rampa para personas con discapacidad para que ellos puedan entrar en la biblioteca móvil, y tiene toldos ahora también para proteger a la gente que está esperando afuera, porque es un espacio un poco chiquito, pero muy valioso. Esa es la palabra más importante, es muy valioso porque hay comunidades que de repente no tienen el acceso tan fácil a una biblioteca pública, y la semilla del conocimiento, el amor por el conocimiento, llega precisamente por esa biblioteca móvil. Usted habla de la rampa para las personas en condición de discapacidad, pero también para los adultos mayores. Es muy interesante cuando uno visita la biblioteca pública observar que no solamente son los niños, que no solamente son los jóvenes, sino que hay una población de adultos mayores que se acercan precisamente a ese rincón americano. Y ha visitado 20 comunidades en la provincia. Entonces, es verdad que es un punto en que puede abrir otras oportunidades para la gente, para que ellos pueden ver sobre la cultura de los Estados Unidos y otras cosas. El jazz en el corazón de los limonenses siempre está. Sí. Estamos muy emocionados porque es parte de la cultura de los Estados Unidos, y yo creo que tiene una conexión aquí en Limón fuerte también, y sí, es algo bonito que podemos compartir entre nuestras culturas. Estimada Lauren Garza, bienvenida a Limón nuevamente, de corazón. Sus ojos brillan cuando está comentando de esos esfuerzos que se hacen entre esas alianzas tan importantes con la Embajada de los Estados Unidos. Nosotros como limonenses le agradecemos realmente esa visita, le agradecemos además ese esfuerzo por fortalecer más los vínculos culturales. Y en especial desde ya les damos la bienvenida para el 31 de agosto. No pueden faltar, año con año todo el mundo está a la expectativa, hay que decirlo, tenemos testigos fieles, ¿verdad? Las fotos hablan, los vídeos hablan, porque la gente está esperando esa participación. Sí, eso fue mi primer visita afuera de San José cuando llegué en el país, y sí, es increíble, y esperamos verlos ahí en agosto, y también hoy en la mañana a las 11 en el American Corner para celebrar estos 13 años y el futuro que va a venir. En pocos minutos nosotros vamos a repasar el comunicado después del corte comercial, pero la gente pregunta, es una pregunta muy sencilla. Cuando usted se va de la provincia de Limón, ¿qué es lo que se lleva en su corazón? ¿Cómo describe usted esta provincia? Pienso más en la energía de Limón, y sí, el mar y la personalidad que tienen los limonenses. Es algo diferente de otras partes de Costa Rica, claro, y es única y muy especial. ¿Por qué es diferente? ¿Cuáles serían esos rasgos? Es importante, parece que la gente quiere entrarse en ese tema de lo cultural. ¿Cuál es esa particularidad? ¿Cómo usted lo siente? Como ser humano, ¿cómo lo siente? Siento relajada, pero siento al mismo tiempo que hay mucha acción, hay mucha energía aquí. Entonces es una mezcla interesante porque podemos relajarnos, claro, en la naturaleza aquí, pero al mismo tiempo es muy dinámica. Sí, dinámica.
Muy bien. A las 11 de la mañana. Sí. ¿La cita dónde es? En el American Corner a las 11 con el grupo de jazz, los Roosevelt University Jazz All Stars. Esperamos que cumplan muchos años más. Sí. Sí. El doble, el triple. Sí, exactamente. Vamos a estar en 100 años, claro. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, por la confianza en las noticias, con mucha transparencia. Esperamos estar por ahí transmitiendo en vivo, Dios primero, así es que síganos en redes sociales. Después de este corte comercial vamos a repasar datos muy puntuales sobre este rincón americano. Resaltamos el tema de la robótica. Creo que ese ha sido como una bandera importantísima para nosotros poderla compartir como un logro. Y hoy quisiéramos de verdad agradecerles el apoyo por cada uno de los libros, por cada uno de los conciertos, por cada uno de los murales, por cada cosa que ustedes como embajada le han regalado con el corazón al pueblo limonense. Gracias. Gracias a ustedes, es un honor y sí, estamos trabajando con ustedes y es un honor apoyar a la gente con tanto talento aquí en Limón. Ustedes también tienen mucho talento, recurso humano muy valioso, de verdad, y que nosotros vemos en cada de ellos también el rostro de ese trabajo, porque son los rostros que vienen acá con nosotros a construir, y creo que ojalá más embajadas puedan fijar su mirada en Limón, al igual que ustedes lo hacen, con ese compromiso serio, porque 13 años suman toda una historia. Sí. Muchas gracias. Vamos a un corte, regresamos con más información en esta mañana. Desde Puerto Limón para el mundo, Radio Noticias Casino, primer lugar en sintonía. 6:45. Seguridad Moreno, empresa líder en sistemas de vigilancia y seguridad para la zona del Caribe y ahora también en la zona norte. Ofrecemos el mejor equipo en cámaras de seguridad y de alta calidad. Instalación de alarmas contra robo y contra incendio. Instalación y venta de cámaras. Mantenimiento de equipos y seguridad privada. Asesórese más sobre nuestros servicios con nuestro representante, el señor Miguel Moreno. Teléfonos 2759-9017, 6331-8143. O visite nuestra página en internet www.seguridadmoreno.com. Responsabilidad y seguridad certificada. Empresa autorizada por la Dirección de Servicios de Seguridad Privada. Seguridad Moreno. La Conferencia Episcopal de Costa Rica invita a todo el pueblo santo de Dios a la celebración eucarística con motivo del inicio de las celebraciones del centenario de la creación de la provincia eclesiástica de Costa Rica, este jueves 13 de febrero a las 10 de la mañana en la Catedral Diocesana de Limón. Padre, que todos sean uno.